¿Qué tal estáis? Saludos a toda la audiencia que escucha estos mensajes. Saludamos a toda la audiencia que nos sigue a través de Telegram, a través de redes sociales. Saludamos a todos los que nos escucháis a través de la página web radiosolidaria.com o a través de la aplicación RTV Solidaria. Un saludo también para los que estáis conectados a este canal de YouTube de Radio Solidaria. Bienvenidos a esta pequeña reflexión donde la palabra de Dios ya nos anuncia de estos hechos que estamos viviendo en los últimos días. Miles de migrantes cruzan la frontera sureste todos los días y el aumento en el número de cruces ha llevado a un nuevo récord de arresto este año. Aproximadamente a la mitad de los migrantes que llegan a la frontera les han permitido permanecer en los Estados Unidos y presentar solicitudes de asilo. Así dice una noticia publicada en estos días en varios periódicos nacionales. El número de cruce en la frontera sube y baja. La mayoría de los que buscan asilo ahora son venezolanos, quienes se cuentan entre los millones que huyen del régimen socialista. Expertos cristianos en inmigración y legisladores de ambos partidos han dicho que la frontera necesita más recursos judiciales para procesar los casos de los migrantes. Estamos viendo como en Estados Unidos, con una dirección bastante pobre de Biden y de todo el Partido Demócrata con la frontera, está haciendo que cada día miles de personas crucen la frontera. Entre esas personas, mujeres y niños. Tristemente, entre esas personas tenemos a grupos terroristas. Hace unos días atrás veíamos declaraciones, imágenes de varios grupos terroristas, ISIS, Hamás, diciendo que en las diferentes fronteras del mundo, tanto a nivel europeo como a nivel americano, tanto en los Estados Unidos como en la América Latina, a través de las fronteras están llegando células terroristas. A través de los medios de comunicación y las redes sociales, se pinta como si la mayoría de las personas estuvieran en un extremo u otro con respecto al tema de la migración, cuando creo que la mayoría de las personas están tratando de luchar con lo que sienten que es éticamente correcto y compasivo. Eso es lo que pasa con personas que vienen de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, y huyen, por ejemplo, a los Estados Unidos. Sus intenciones, correctas, buenas. El problema es cuando vemos en redes sociales imágenes de estos terroristas que también aprovechan y se hacen pasar por familias, se hacen pasar por refugiados, se hacen pasar por civiles y cruzan la frontera. En Europa lo estamos viendo. Hace unos días atrás hemos visto un ataque terrorista a Rusia. Yo me pregunto, ¿cómo han podido entrar estas personas a Rusia? Los aspectos que tenían estas personas no eran de civiles rusos. Algunos con barbas. Se ven las imágenes que han emitido algunos medios de comunicación en Rusia, que esas barbas, la cara que tenía, el contorno de los ojos, no era de un civil ruso. Y claro, una persona cuando llega, por ejemplo, a un aeropuerto, puede ser en Estados Unidos o puede ser en Europa, aquí en España, y te ven de esa manera, con esa indumentaria, con las barbas a lo mejor que llevas, lo primero que hacen es seguirte de cerca. Lo segundo, posiblemente, te van a detener y te van a pedir la documentación. Es decir, que la apariencia física ya es una manera de hacerte sospechoso. Y yo me pregunto, ¿cómo han podido entrar estos terroristas a Rusia? Ahora mismo Rusia, que tiene que estar brindada de todo lo que está sucediendo en Ucrania, no se puede fiar de nadie. Y cada país debería hacer lo mismo. Deberían ser más duros a la hora de permitir que lleguen personas a sus territorios, porque no sabes lo que estás dejando entrar en tu país.
Lo que ha pasado en Rusia ya es algo que se tiene que extender a todo el mundo. Proteger las fronteras. Y esto lo vamos a ver día a día. Estamos viendo cómo en esa frontera de Texas miles de personas están abandonando sus países. En la mayoría, curiosamente, países socialistas, que han prometido que tendrán una vida mejor, que han prometido los gobernantes que van a luchar por el pueblo. Y si un ciudadano, si una familia huye de un país es porque en ese país el gobernante no está haciendo nada para cubrir las necesidades del pueblo. Es fácil para los que estáis, por ejemplo, en los Estados Unidos, al menos para aquellos que han estado en un entorno estable durante algunas generaciones, pensar en esto, ¿no? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer por las personas que están llegando a nuestras naciones? En gran parte la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, habla de que los israelitas eran el pueblo en movimiento. Siempre estaban de aquí para allá, nunca estaban en un lugar fijo. No solo se trataba de recibir personas, todos tenemos nuestros propios viajes de migración. Hay un dicho muy popular, Dios con nosotros en movimiento y luego Dios con nosotros en estabilidad, ¿no? Pero el pueblo de Israel era un pueblo que hoy estaba en un lugar y al día siguiente se iba a otro. Y así diferentes naciones, y así diferentes tribus, diferentes pueblos. Hace 3 o 4 años, lo que nos llegaba a España sobre los migrantes eran casi exclusivamente centroamericanos. Y luego vinieron más de otras partes, por ejemplo, de otros países huyendo de causas similares. Gobiernos, la economía, persecución. En gran parte también por la violencia organizada. Mirar lo que está sucediendo en Haití. No sé si tenemos algún haitiano en el canal de YouTube que nos esté siguiendo todos los días. Te invito a que dejes tus comentarios y a que te unas al grupo de Telegram y en los motivos de oración puedas dejar ese motivo de oración por Haití. Estamos viendo las imágenes. Haití, que hace unos años atrás sufrió una catástrofe sin precedentes. Y mirar ahora cómo está el país. Parece que este país no escarmienta. Todavía sigue el vudú en esta nación, en algunas tribus. Todavía hay ritos satánicos. Y Dios permitió juicio a Haití hace unos años atrás, con esas catástrofes que arrasaron todo este país. Mirad lo que está sucediendo también en Venezuela. Es curioso, pero por ejemplo, hablando de México, ya que tenemos muchos oyentes, seguidores que viven en México, o que a lo mejor son mexicanos y están en otras naciones, esta estadística me llamó la atención. Casi todos los albergues en México son iglesias evangélicas que han abierto sus puertas. Y no fue porque tuvieran esto en su declaración misional o porque tuvieran mucho espacio extra. Es porque vieron la necesidad y sintieron que esto es lo que Jesús querría que hicieran. Eso es un gran sacrificio. Las personas han venido y a menudo se han quedado en una iglesia durante meses, o en un albergue, o en un hostal, o en la casa de un amigo. Otros no pueden. Hay muchas personas que huyen, por ejemplo, de Venezuela y vienen a España y lo primero que hacen es llamar a familiares si hay alguna ONG que los pueda acoger. Yo estoy de voluntario en la ONG Remar y te puedo contar con la mano y hasta con los dedos de los pies. Incluso de pensamiento me vienen muchas familias que han llamado a la ONG Remar huyendo de Venezuela, huyendo de Cuba. Y se les ha abierto las puertas y ahora están sirviendo con nosotros. No solo de Venezuela o de Cuba, también de Colombia, de Ecuador. Tantos hermanos y hermanas que han huido de su país por los gobiernos, por el incremento de las pandillas, de las bandas que van por los barrios robando, asesinando.
En otras partes, por ejemplo, de Texas, esto es lo que está ahora mismo en la actualidad, ocupando noticias internacionales, no solo lo que está sucediendo, Rusia, Ucrania, no solo lo que ha sucedido en Israel también, pero en otras partes de Texas algunas de las personas fueron puestas en autobuses a destinos a los que no tenían interés en ir. Parece que hay otras motivaciones que van más allá de ayudar a las personas a llegar a su familia patrocinadora. La ciudad del Paso ha estado alquilando autobuses y al menos la intención declarada es facilitar la distribución de personas desde el refugio temporal en la frontera a lugares más cercanos, al lugar donde quieren reunirse con su familia. La mayoría de las personas tienen una familia patrocinadora con la que pueden vivir, ya sea en Nueva York, en Chicago, en Memphis, en todos los estados. Tienen un destino y alguien que acordó hospedarlos mientras pasan por ese proceso de solicitud de asilo. Ese no es necesariamente el caso, por ejemplo, de los venezolanos. Eso se ha convertido en un desafío. ¿Por qué los venezolanos, por ejemplo, necesitan ese apoyo en particular? La mayoría de las personas no saben que no se les permite trabajar legalmente en los Estados Unidos mientras tramitan su solicitud de asilo durante al menos 6 meses. Entonces, ¿cómo se supone que deben mantenerse? Ahí es donde entra la familia que les patrocina. Si alguien no tiene una familia patrocinadora, que muchos venezolanos no tienen, ¿qué se supone que deben hacer? Estamos viendo imágenes de cómo las personas en las calles de Venezuela van pidiendo alimento, van por las tiendas, el combustible también, y tienen que salir de ese país. Venezuela, que de siempre ha sido la nación más próspera en Iberoamérica, con recursos increíbles. ¿Quién tiene todos esos recursos? Pues el dictador de Nicolás Maduro, al que muchos cristianos defienden. No es que Maduro visita las iglesias evangélicas. No visita la iglesia evangélica. Quiere tu voto. Una nación de las más ricas del mundo. Ahora todo el dinero para el gobierno y el pueblo más pobre. Y la gente aún le sigue votando. Uno se podrían preguntar, por ejemplo, aquí en España, si tenemos un desempleo bajo y tenemos todos estos trabajos que deben cubrirse, ¿por qué no legalizar las visas de trabajo temporal? Es una buena pregunta. En Nueva York, esta ciudad, esta gran ciudad, se prepara para los migrantes que llegan a la ciudad. Quizás no para que lleguen miles a la vez, como sucede a diario en El Paso, pero sí para acoger a centenares de familias. Muchas personas que están llegando a nuestros países, huyendo de sus naciones, probablemente solo necesitan 1 o 2 días de ayuda, no lo sé. Las iglesias de todo Estados Unidos pueden brindar hospitalidad por 48 horas, a veces incluso menos. Una ducha, cambio de ropa, algo de comida. Y luego un lugar para dormir durante la noche. Ese es más o menos el tiempo que le toma a alguien ponerse en contacto con su familia y obtener un pasaje, ya sea de autobús o un vuelo para el lugar al que debe ir. Por lo general, la carga de ese pago del transporte recae sobre la familia que lo quiere recibir. El último mes en El Paso fue un mes crítico porque había demasiadas personas dentro de las instalaciones de detención de la patrulla fronteriza. Y hemos visto cómo Biden ha empezado a hacer campaña política haciendo declaraciones sobre lo que está sucediendo en El Paso. Y Donald Trump aprovechó también lo mismo. Y quizás ese puede ser uno de los... Puede ser una piedra en el zapato de Biden, entre tantas cosas que ha hecho y está haciendo mal. Y eso le beneficia a Donald Trump. Donald Trump, que para muchos es un racista, es un homófobo, ¿verdad? Los medios de comunicación se han encargado en presentar esa imagen de Donald Trump. Y el bueno es Biden, ¿verdad? Una persona no puede ser buena
si hace legal el aborto en su nación. Una persona no puede ser buena si legaliza el matrimonio homosexual. Una persona no puede ser buena si legaliza la eutanasia o la ideología de género. Tú tienes contactos para recibir mensajes de texto sobre migrantes que necesitan refugio. A lo mejor en estos días has recibido un mensaje de un familiar. Voy a ir a tu país, necesito estar unos días en tu casa hasta que pueda legalizar un poco mi situación. ¿Te ha pasado alguna vez? Seguramente sí. ¿Cómo pueden las iglesias, aquí en España, o en Estados Unidos, o en cualquier país de América Latina, colaborar, ayudar a estas personas que están huyendo de su país y necesitan ayuda? El 7 de enero del año 2016, The Economist presentó el siguiente comentario: pronto Europa tendrá más barreras físicas en sus fronteras que durante la Guerra Fría. La actual crisis de refugiados, unida al conflicto de Ucrania con Rusia, llevó a los gobiernos en el 2015 a planear y erigir muros y cercas fronterizas en todo el continente. Desde la caída del muro de Berlín, más de 40 países en el mundo han levantado cercas contra más de 60 vecinos. La mayoría se justifican en una preocupación por la seguridad y la prevención de la inmigración ilegal. Para mí el problema no es que vengan personas de otros países. Para mí el problema es qué tipo de personas vienen a nuestros países. Ahí está el problema de todo. La palabra de Dios nos dice y nos incita a acoger al huérfano, a la viuda, al necesitado, al que no tiene comida, al que no tiene una cama, al que no tiene ropa, al que está desnudo, al que está pasando frío. La Biblia nos invita a que nos preocupemos, a que tengamos compasión de esa persona. Pero ¿qué hacer cuando abres las fronteras de tu país y a tu país llegan terroristas, como ha sucedido en Rusia, como sucede en Israel, como está sucediendo en los Estados Unidos? Con la crisis que hubo de Siria, con los refugiados, con la situación que hubo en Lesbos, con la situación que está sucediendo ahora mismo en Europa, lo creas o no, terroristas, personas con planes diabólicos, están entrando en nuestras naciones. Esa es una realidad. Y que no te la nieguen. Se hacen pasar por civiles, por personas normales y corrientes. Se hacen pasar incluso por maridos, por padres de familia, y luego son células terroristas. Y eso es lo que a mí me preocupa, y eso es lo que debería preocuparnos a muchos. El problema no es que vengan personas a nuestras naciones, el problema es qué tipo de personas vienen. Y dejando de lado el tema terroristas, personas con delitos graves en sus países. Personas que generan conflicto. A ese tipo de personas no las puedes permitir entrar en tu nación. Estamos viendo las imágenes desconcertantes, espantosas de un fenómeno moderno que llena nuestras pantallas de televisión y persisten en nuestra memoria. La migración sin tregua de cientos de miles de seres desesperados que se abren paso hasta Europa, provenientes de las naciones musulmanas, sumidas en guerra. Una migración que no da indicios de parar. Pequeños botes inflables, peligrosamente repletos hasta el tope con migrantes que huyen de la muerte cruzando el Mediterráneo, el mar Egeo. Multitudes hambrientas, frustradas, expresando su ira ante los esfuerzos de oficiales fronterizos por contenerlas, controlarlas. Estamos viendo columnas interminables de migrantes que se dirigen con un paso lento pero resueltos por caminos y vías, atravesando campos, siguiendo vías férreas.
migrantes desengañados, furiosos, al encontrarse con cercas de alambre, de púas que impiden su paso a la libertad. ¿Qué hacer en esta situación, verdad? Huyes de tu país porque tu país está en conflicto, está en guerra. Huyes a otra nación y no te permiten la entrada. En la mayoría de los casos sí. La situación de Ucrania y Rusia. La ONG Remar abrió sus puertas. Cientos de voluntarios han vivido esa experiencia. Han ido durante meses a esa frontera. Han ido a la frontera también de Rumanía. Han ido a zonas en conflicto. Y han visto la situación. Han visto cómo cada día llegan miles de personas huyendo de la guerra. Padres consternados, madres angustiadas, cargando con sus hijos. ¿Quién podría olvidar lo que sucedió en abril del 2015? 5 lanchas que llevaban casi 2.000 migrantes se hundieron cerca de la isla italiana de Lampedusa. 1.200 personas murieron ahogadas. O lo que sucedió el 27 de agosto cuando en una carretera de Austria se encontró un camión maloliente abandonado con los cuerpos de 71 migrantes, entre ellos varios niños. En el año 2015, mira qué estadísticas, casi 4.000 personas se ahogaron trágicamente en su lucha por llegar a Europa. Los traficantes de seres humanos y el crimen organizado, sin mayor interés por la seguridad, cumplieron un papel grande en ese traslado lucrativo y legal de personas. Continúan viniendo, y una marejada al parecer indetenible de seres humanos prosigue su curso hacia Europa, y ahora mismo en Texas también. En el año 2015, más de 1 millón de personas llegaron por vías ilegales, principalmente por Grecia, Bulgaria e Italia, algunos por España, otros por Malta, otros por Chipre. En enero, un caudal de 50.000 en ese mes no mostraba señales de amainar, iba a incrementarse. La ONU ha calculado que en los próximos años probablemente llegarán más de 5 o 6 millones. La Comisión de la Unión Europea sugirió que en un año podrían ser hasta 3 millones. Los medios de comunicación en el año 2015 llamaron el año del migrante, dado el éxodo de proporciones bíblicas que persistía en los titulares de la prensa. Esa migración masiva, por ejemplo, se ha convertido en el desafío político ahora mismo en los Estados Unidos. Donald Trump contra Biden. Y como te decía, le puede costar la presidencia a Biden en las próximas elecciones. ¿Sabes por qué? Por lo que venimos anunciando. Porque cada día grupos terroristas están llegando a las naciones y lo que están haciendo es sembrar terror. ¿Cómo han entrado estos terroristas a nuestro país? A través de la migración. Se hacen pasar por personas inocentes y después sus planes son diabólicos. ¿Por qué está ocurriendo esta migración tan arrolladora? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué cambios producirá este impacto, por ejemplo, en Europa, en los Estados Unidos, en otras naciones? Las naciones europeas, por ejemplo, siempre han mantenido una inmigración administrada de niveles saludables, pero el fenómeno actual es enteramente diferente, alejado de los procedimientos migratorios normales. Se compone en su totalidad de migrantes ilegales que llegan afligidos, pero con la esperanza de que no los rechacen. Son parte de una crisis continua que cada día empeora. En parte son refugiados genuinos que huyen para salvar su vida y en parte son migrantes económicos en busca de una vida más próspera.
Desde el 2015 hasta ahora, grandes números de migrantes ilegales del Oriente Medio, de África, del sur de Asia, han intentado llegar a Europa por vía de Turquía y Grecia. Pero esa ruta ha quedado bloqueada por la construcción de una cerca en la frontera entre estos dos países. Cuidado con Turquía. Cuidado con este país otomano en contra de los cristianos, en contra de los judíos. Cuidado con esta nación. No puedes acceder a una nación a través de una vía. ¿Qué vía utilizan estas personas que huyen de diferentes países? Por la guerra, por el hambre, por la crisis o por el gobierno que tienen. Por el mar. Los viajes por mar se han convertido en el recurso alterno para migrantes desesperados que buscaban una vida más segura. Ellos buscan una vida más pacífica, más próspera, y tienen que llegar a diferentes países a través de lanchas, a través de pateras, a través de botes. La posguerra de la revolución libia en el 2011 generó un aumento en el tránsito de migrantes desde la costa de Libia por la vía del Mediterráneo hacia Italia. ¿Y sabes una cosa? Es una de las vías más mortíferas del mundo. De hecho, Pablo hace varios viajes misioneros. De hecho, Pablo naufragó por esa zona italiana, zona de Creta, esa zona de Chipre. El mar Mediterráneo, ahí donde lo vemos nosotros, por ejemplo, los que estamos en España, que muchas veces vamos a veranear, vamos de vacaciones a la zona sur y disfrutamos de un mar tranquilo, ¿verdad? Un mar sin olas. Pero cuidado, que ese mar esconde vías, esconde corrientes mortíferas. Pues imagínate naufragios de botes cargados con miles de personas que huyen de sus países. Hemos visto imágenes de hermanos voluntarios de la ONG Remar recibiendo a personas en botes, en lanchas. Y el mar estaba bravo, el mar rompía, las olas rompían justamente en la orilla. Y yo he estado de vacaciones y he ido a playas donde una ola rompe en la orilla y te digo que hace daño. Imagínate esas lanchas, esos botes, cerca de acantilados, cerca de rocas. Trágicas consecuencias. Hemos visto hace unos años atrás, cerca de la isla de Lampedusa, que cobró la vida de más de 360 migrantes. Vimos como el gobierno italiano montó una operación naval de búsqueda y rescate a gran escala. Agotados esos fondos disponibles para la operación, la entidad fronteriza europea Frontex asumió la tarea y ambas operaciones fueron limitadas por la falta de fondos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se oponía, temerosas de que más personas se animaran a emprender esa travesía con más muertes trágicas y innecesarias. El derrumbamiento continuado en Afganistán, en Irak, ahora en la Franja de Gaza, sumado a los conflictos en Somalia, Sudán, Eritrea, Nigeria, han contribuido a la situación migratoria, por lo menos a nivel europeo. Ya estamos viendo las imágenes en El Paso, Texas, lo que está sucediendo. Lo que empezó como un levantamiento civil en el año 2011, pronto se convirtió en una rebelión armada y luego en una guerra civil abierta. En el 2013, cosa que no te cuentan los medios y hay que contarlo, ¿por qué se produce esa migración? En el 2013, grupos de yihadistas extremistas formaron el llamado Estado Islámico Suní y establecieron en el norte de Siria un califato islámico que se extendía hasta Irak. Eso multiplicó la violencia, la represión y los temores del pueblo. Pero esto no te lo cuentan los medios. Y los medios suelen decirte, no, pero es que salen de ahí porque había una guerra. No, eran por grupos terroristas.
La violencia general aumenta cada día. Y encima Turquía se suma a la lucha aérea contra Assad. Y Rusia interviene con su fuerza aérea para apoyar a Assad contra ese grupo islámico suní. Y contra la creciente coalición conocida como el Ejército Libre Sirio. Lo que había comenzado como una coalición militar de bombardeos aéreos en Irak, encabezada por los Estados Unidos, pronto incluyó a Siria en un intento por debilitar y destruir ese califato del Estado Islámico suní. A finales del año 2015, 250.000 sirios habían muerto en la guerra. Algunas estimaciones indican que había unos 9 millones de sirios desplazados de sus hogares y que otros 4 millones abandonaron el país. 2 millones rumbo a Turquía, más de 1 millón rumbo al Líbano, más de 500.000 rumbo a campamentos de refugiados en Jordania. Y esa es la realidad catastrófica de la cual huye la gente. Siempre por la guerra, por unos conflictos políticos, por unos intereses económicos, en el que siempre está Estados Unidos. Esa es la realidad. ¿Quién sale siempre beneficiado de las guerras a nivel internacional? Estados Unidos. ¿Qué pinta ahora mismo Estados Unidos con el tema de Ucrania y Rusia? Nada. Pero se está frotando las manos. Porque siempre está detrás. Algo esconde esta nación. Ansias de poder, ansias de gobernar. Qué curioso, ¿verdad? Que en los 4 años de presidencia de Donald Trump, este presidente, para muchos criticado, no metió a su nación en guerras. Durante 4 años Estados Unidos no estuvo en ninguna guerra. Qué curioso, ¿verdad? Y aún así no le dieron el Premio Nobel de la Paz, pero sí se lo dieron a Barack Obama, presidente que metió en muchas guerras a los Estados Unidos. Ahora te das cuenta quién es el que maneja estos premios, ¿verdad? Absurdos. Empezaron con buenos ideales, ¿verdad? Premio Nobel de Literatura, Premio Nobel de Química, de Física, de lo que sea, Premio Nobel de la Paz, y ahora se lo dan a cualquiera. A cualquiera. Presidente que mete a un país en varias guerras no puede llevarse nunca un Premio Nobel de la Paz. La guerra es la que causa en la mayoría de los casos esa migración. La dirección de una nación es la que causa también que muchas personas abandonen sus países. Es lo que sucede en Venezuela, es lo que sucede en Cuba. Y el caso de la migración se va a extender por todo el mundo. Estamos ante una crisis mundial sin precedentes. Y desde una perspectiva bíblica, todo lo que estamos hablando habla del final de una era. Habla de un tiempo de guerras y de sediciones. Esta es una realidad. Estamos en época de guerras. Estamos en época de sedición. Estamos en época de corrupción. Estamos en una época donde las tinieblas poco a poco están avanzando. Estamos en un tiempo de angustia de la gente. La crisis migratoria europea, la crisis migratoria en América Latina, en los Estados Unidos, es resuelto directamente en guerras. Vemos la incapacidad del hombre para resolver asuntos pacíficamente. Al mismo tiempo es parte de un panorama de malestar mundial. Y según la ONU, yo es que lo siento, pero cosas que empiezan por O, la ONU, la OMS, la OTAN, cuidado, no me fío nada. Pues según la ONU, al cierre de estos 2 últimos años, 2023, 2022, estamos en 2024, había 60 millones de desplazados por la fuerza en el mundo.
Es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Las señales indican que las cosas empeoran. No hemos llegado, pero nos estamos acercando a ese punto que predice la Biblia, en el que el mundo alcanzará su mayor crisis, de la cual solamente saldremos con vida por la intervención directa de Jesús. Los esfuerzos de la humanidad por gobernarse a sí misma han sido imperfectos y, en el mejor de los casos, y desastrosos en el peor, vemos como al final todo es política. Hay un interés detrás que siempre beneficia a las mismas personas. Pese a los cantos de sirena del famoso relativismo moral, hay que decirlo, unos gobiernos son mejores que otros. ¿Cuál es la perspectiva de Dios en lo concerniente a los gobiernos? Lo que toda nación y todo el mundo precisan es un gobierno eficaz, un gobierno basado en las leyes de Dios. Y eso, ¿sabes lo que iba a producir? Paz y no guerra. Las personas no tendrían que irse a otros países porque encontrarían prosperidad, satisfacción, felicidad en su hogar, en su nación. ¿Por qué? Porque las leyes que promovería ese gobierno serían leyes de paz, leyes que habla la palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque viene un gobierno así. Dios ya está poniendo en movimiento los preparativos. Cuando Cristo regrese a la tierra, surgirá un capítulo enteramente diferente, nuevo, en lo que respecta al gobierno del mundo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esto es lo que dice Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 11, verso 15, dice lo siguiente: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nos toca prepararnos. Prepararnos porque el reino de Dios se está acercando. Y qué bueno que cantemos y clamemos: Señor, venga tu reino. No nos equivoquemos, aunque tú y yo deseamos lo contrario, porque somos de los que dicen: Señor, todavía no vengas, espera un poco más, que quiero casarme, quiero tener hijos, quiero formar una familia, quiero tener un trabajo, quiero tener buena salud, quiero aprovechar, quiero disfrutar del tiempo que me queda. Señor, no vengas. Así hacemos nosotros. Pues la profecía bíblica dice que se avecina el momento culminante. Dios mismo ha expuesto el desarrollo final de los hechos que llevarán al final de la era. Y aunque la mayoría de quienes se dicen ser cristianos lo ignoran, este es el mensaje que Jesús predicó cuando estuvo en la tierra. Y es el mensaje que, según sus instrucciones, sus seguidores deberíamos proclamar ahora. Como hacemos cada día en Radio Solidaria, en Solidaria TV, con cada mensaje. Predicar las buenas nuevas, predicar arrepentimiento, predicar la venida del reino de los cielos. Jesús lo llamó el Evangelio del Reino de Dios, en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Y ese mensaje es un mensaje profundo de esperanza, de un mundo muy superior al que habitamos ahora. Un mundo sin guerras. Un mundo sin violencia. Un mundo donde no habrá odio ni enemistades. Será un mundo bajo el gobierno perfecto del Príncipe de Paz, donde no habrá guerras y la gente no se sentirá obligada a huir de su país en busca de refugio. En pocas palabras, será un mundo cuando los grandes problemas que hoy afronta Europa, Estados Unidos, América Latina, el continente africano, Asia, Oceanía, habrán dejado de existir. Todo por ese gobierno del Príncipe de Paz. Hermanos, necesitamos gobiernos con principios bíblicos. Necesitamos gobiernos que tengan a Dios en primer lugar.
Si un gobierno tiene a Dios en el centro de su corazón, si un presidente pone a Dios en primer lugar, esa nación va a ser prosperada. Qué triste, ¿verdad? Pero no hay gobiernos donde el presidente ponga a Dios en primer lugar. Podríamos decir presidente del Salvador. Podríamos decir algún otro presidente, pero hay pocos. Hay pocos que pongan a Dios en el primer lugar. Veremos a ver lo que va a suceder en las elecciones en Estados Unidos. Dios quiera que haya un cambio en Estados Unidos. Y Dios quiera que haya un presidente de oración. No sabemos si será Donald Trump el presidente que necesita ahora Estados Unidos. Presidente de oración. Pero eso es lo que necesita este país. Un presidente con principios bíblicos. Y puede ser Donald Trump. Necesitamos en España un presidente de oración. Y no lo tenemos. Tenemos un presidente arrogante, prepotente. Tenemos un presidente que se salta la Constitución para gobernar. Hace poquito la noticia ha sido que un juez elegido a dedo por este presidente ha querido censurar Telegram. Y así empezará la persecución a los cristianos, y así empezará la persecución a las personas que piensen diferente a los gobiernos actuales. Te van a censurar. Cortarán esos medios de comunicación, esas redes sociales con las que puedes tener contacto. Esas redes sociales donde verás la verdad, la realidad de las cosas, y las van a censurar. Lo vamos a ver próximamente. De hecho, esto ya se está viviendo en algunos países. Necesitamos presidentes de oración. Y ahora mismo pocos hay. Contados con la mano, 1 o 2. Ojalá haya muchos más. Y yo te digo una cosa, si hubiera un presidente de oración, esa nación cambiaría por completo. Porque Dios bendeciría esa nación. Este es el pequeño mensaje. Compártelo, deja tus comentarios. Y si quieres que oremos por ti, te invitamos a que te unas al grupo de Telegram. Y en Motivos de Oración estaremos orando por ti.